Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Antes de empezar con esta exposición, quiero aclarar que el examen que haré se basa en algunos supuestos teóricos y en 3 experiencias escriturales escénicas realizadas por el Teatro Universitario Expresión de la Universidad Arturo Prat de Iquique, Chile, las que se enmarcan dentro de la línea del teatro de la memoria. Al respecto, las piezas que abordaré son Coruña, la ira de los vientos, basada en la masacre obrera ocurrida el 5 de julio de 1925. Las voces de los callados, un micro relato de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, sucedido el 21 de diciembre de 1907. Y La desterrada de Guantajaya, juicio impuesto a la ciudadana peruana Lucía Solano en la región de Tarapacá, a mediados del siglo XVIII, en pleno virreinato del Perú. Para partir haremos una aproximación somera al concepto de la memoria. Al respecto sostenemos que ella es una de las manifestaciones culturales y políticas más notables del actual milenio, lo cual supone un viraje al pasado. Aquí se impone citar a Paul Ricoeur, quien nos explica que la memoria es el presente del pasado. Cumple de esta manera la tarea de restituir lo que ha tenido lugar, por lo cual se halla en su seno la huella del tiempo. Según Ricoeur, la memoria protege el aprendizaje a través de la conservación de las impresiones del pasado y de la lucha contra el olvido. Acorde con lo precisado, y remitiéndome a la obra Las voces de los callados, podemos inferir que el exterminio de los obreros salitreros ocurrido a comienzo del siglo XX en el norte chileno, con el tiempo se ha transfigurado en un símbolo no solamente de lo que fue el movimiento proletario en ese periodo, sino también de todos los movimientos sociales actuales en el país y, por qué no confirmar, también de los demás territorios. Por tanto, la muerte sacrificial, el acto heroico, la injusticia y la tragedia permanecen inmanentes en la memoria de los ciudadanos y ciudadanas. Como dijo alguna vez José Saramago, comillas, la derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva. Expliquemos que, si nos situamos en el papel social que le compete al teatro, podemos concluir que este arte, por su naturaleza, es un lugar de memoria, visto que, como forma de representación, se alimenta constantemente de la memoria, al manifestarse como una enunciación discursiva cuyo tiempo coincide con el tiempo enunciado. Desde ese nivel, suponemos que en este caso el teatro busca reinterpretar y dar significado estético al asesinato masivo acontecido en nuestra región, ensanchando el acervo de la documentación de actores, entidades y praxis en relación al conflicto histórico, contando aquello que es conocido y desconocido por intermedio de estrategias sensibles. Aun cuando debemos mostrarnos conforme que el teatro no logra hacer desaparecer en las víctimas las heridas ocasionadas por las prácticas de horror, así todo, los mártires se reconocen a sí mismos y esperan que su alegato sea público y se transforme en una expresión de denuncia y resistencia. En cuanto al pretexto de utilizar el material histórico para escribir teatro, debe entenderse como un procedimiento de hablar del y para el presente, con la disposición política, ideológica y estética de provocar en los interlocutores un acto de conciencia con relación a las actuales tensiones sociales que subyacen en nuestra comunidad. Claro está, evitando caer en el determinismo político. Por otra parte, Marvin Carson discute la aparición de espectros. En este paso de aprovechar la memoria, sirve para interpretar encuentros
con fenómenos nuevos, de alguna manera diferentes, pero aparentemente parecidos. Además confirma, la experiencia presente siempre está rondada por fantasmas de experiencias y asociaciones previas que a su vez cambian y se modifican debido a procesos de reciclaje y reminiscencias. Precisamente las voces de los callados, los espectros vociferan. Estamos sitiados por una plaga de bichos asquerosos. Huele a muerte. Quieren infiltrarnos en sus larvas mortíferas. Quieren atravesarnos con sus lancetas venenosas. Quieren devorar nuestros cuerpos mutilados. ¡Váyanse a la mierda, insectos necrófilos! No se intimidan ni te escuchan. Nadie nos escucha. Todos cierran las rendijas de luz. Temen contagiarse con el virus del exterminio. Tienen miedo. Son cobardes. Temen al gran banquete de la muerte. Después de la matanza dirán, aquí no ha pasado nada. Y la vida seguirá ajena a la tragedia. Otro aspecto digno de destacar es acerca de la reescritura de una historia trágica. Bajo este rótulo pretendemos acercarnos a la contingencia que tiene el trabajo dramatúrgico. Hay que mencionar que cuando recogemos el conocimiento historiográfico para estructurar el contenido de una pieza dramática, lo hemos hecho con la claridad que el teatro es una ficción, es decir, una abstracción de la realidad hecha verdad, que opera como medio para entender la realidad, a causa de que sus fundamentos radican originalmente en los hechos reales. En conformidad con lo anterior, reescribimos la masacre obrera, imaginando cómo pudo haber ocurrido presuntamente, e imaginando las microhistorias que nacieron desde el mismo hecho. Esta adaptación teatral de relato histórico de un acontecimiento estremecedor constituye una de las formas que puede adoptar la práctica de la reescritura. Así las cosas, esta estrategia intertextual, con la memoria y la historia, permite al autor dramático advertir en los hechos narrados por los historiadores o depositados en el imaginario colectivo mensajes susceptibles a ser reinterpretados en la realidad contemporánea, procurando la correlación o analogía con el pasado, o concretamente admite constatar gestas que no han sido visualizadas por la historiografía socializada por los órganos educativos del Estado. En las tres obras que indagamos, el autor moldeó su trabajo escritural sobre la base de los testimonios y antecedentes que subyacen en la memoria de los habitantes de Tarapacá, sin perjuicio de reconocer que a ciertos aspectos le dio una configuración excepcional. De ahí se explica el hecho que algunos pasajes experimenten alteraciones que se acreditan en el texto y en la escenificación posterior. Independiente a lo predicho, concedemos que en términos amplios un texto teatral se levanta como depositario de la memoria, no exclusivamente histórica, sino además ontológica. Por tanto, contiene imágenes sensitivas y apelativas. A su vez, promueve imágenes, ideas, música y sonido que despliegan ilimitadas reverberaciones. Estimamos que escribir sobre lo escrito en la dramaturgia sobre un acontecimiento del pasado podría ser la mejor manera de afianzar la historia y la memoria de un pueblo. Entiéndase que no estamos únicamente escribiendo de nuevo lo que ocurrió en un espacio y en una época determinada, sino también reescribiendo el inconsciente del colectivo, como diría Carl Jung. Declaramos que nuestra aspiración fue contextualizar los acontecimientos de otrora con los que ocurren en nuestros días, en el entendido que la función trágica es una forma literaria que se hace cargo del trauma que se prolonga
instaura un mito y hace funcionar un conjunto de fantasmas. Tan pronto los protagonistas pampinos pueden extrapolarse a cualquier circunstancia, de donde resulta que las escenas y los diálogos nunca se concertaron a lo que sucedió en realidad. En ese campo se optó más bien por una libertad interpretativa que contuviera materias ficticias traducidas en signos textuales, contextuales y teatrales, para hacer hincapié en la conjetura que el nudo tensional histórico persiste en el escenario social actual, lo que a su vez permite redimensionar la comprensión del pasado, superando la noción de mímesis o imitación propuesta por Aristóteles. Otro modo particular que caracteriza a la voz de los callados, nos referimos al uso de unidades anacrónicas. Esta modalidad consistió en hacer ciertas analogías con otros intervalos históricos ocurridos con posterioridad a la matanza obrera. Para graficar mejor dicha rutina, veamos algunas demostraciones. Primero, resaltamos que dentro de la obra se incluyó la canción Lili Marlene, lanzada a la fama por Marlene Dietrich y adoptada como marcha militar por el nazismo. En esta versión resulta ser una metáfora que alude al autoritarismo, la represión y el abuso del poder necropolítico. Otro pasaje donde se emplea el mismo tratamiento es cuando el general Roberto Silva Renard, una vez derrotado por la muerte, se levanta y lee su testamento político, el cual reproduce frases insólitas pronunciadas por Augusto Pinochet durante el período de la dictadura militar y cívica. Aquí la muerte adopta otra postura diferente a la acostumbrada a la visión occidental, que se presenta casi siempre como cegadora definitiva de la vida, sin restar la potestad que tiene la muerte frente a la vida de todas las personas. En esta situación reivindica la lucha obrera y está al lado de los desposeídos, adquiriendo un significado diferente, es decir, revalorando el acto heroico del héroe colectivo. Dentro del mismo modo de narrar se incluyó una alegoría donde los pampinos y pampinas portan pancartas en las que hacen alusiones a demandas y problemáticas concretas y reales de estos días. Por añadidura se concibió una caracterización caricaturesca del general Roberto Silva Renard como un esperpento rabioso, un ser abyecto, tuerto y desterrado en una mazmorra. Y quién sabe, el efecto sonoro que podría resultar más desconcertante es aquel que ilustra a la escuela bombardeada por aviones, acción que se relaciona directamente con la destrucción de la moneda el 11 de septiembre de 1973. Este mismo recurso se utiliza en varios pasajes también de la obra La Desterrada de Guantacaya. Después de todo, se trata de un teatro ahistórico, que no prescinde de la referencia histórica, pero que intencionalmente altera los tiempos, personajes y situaciones para darle este sentido de contemporaneidad al tema. Cabe aclarar que la falta de coherencia cronológica en esta invención tiene una voluntad marcada: producir una analogía entre lo ocurrido con lo que ocurre en la actualidad, para demostrar que las contradicciones sociales aún siguen afectando, ya que a nuestro juicio no ha habido un cambio estructural en el patrón social. En otro momento del diálogo también se interpela al público para que reflexione y tome partido del conflicto que se está planteando. Llegado a este punto, es oportuno establecer que todos estos recursos teatrales tuvieron como único pretexto impregnar al receptor de un pensamiento cuestionador, para que fuese él quien completara la intriga,
de acuerdo con sus propios códigos de percepción. Este derrotero, que está en consonancia con el teatro épico moderno, podría resultar un aporte a la escena y, lo más importante, a la resignificación del acto heroico de los vampiros y vampiras, como equivalente a la actualización de relato político sobre el genocidio producido. Los antecedentes discutidos nos lleva a razonar que componer una forma teatral a partir de la introspección histórica, antropológica y sociológica, dando luz al mundo de los sometidos desde la alineación estética, permite profundizar el dolor, los testimonios, los vestigios de la memoria y la materialidad heredada como variables de narración, pero también el olvido, la conmemoración, la resistencia y la reflexión como componentes constructores de la memoria de un país que hasta el día de hoy subsisten muchas problemáticas sociales y políticas que se arrastran desde antaño. En la pieza La Desterrada de Guantacaya proponemos una reescritura de la tragedia particular de Lucía Solano, que es la tragedia de muchas mujeres del colonialismo español y de los tiempos actuales. Esta creación contiene, al igual que Hécuba de Eurípides, un fuerte mensaje reivindicativo de la condición de la mujer en una sociedad patriarcal que enfatiza su violencia de género en estado de guerra o de ocupación imperialista. Al igual que en Hécuba, en La Desterrada, aparece el tópico de la venganza como la posibilidad de hacer justicia. Tanto el personaje como la trama nos brindan una potente alegoría para pensar el problema de la dominación económica, política e ideológica generada por la ocupación colonialista. Ante la imposibilidad de tener justicia en vida, en este caso, en la muerte, Lucía decide tomar venganza contra aquellos que mancillaron su honra, arrancándole los ojos al personaje, el cura violador. Es axiomático que las problemáticas explicitadas obligan a tomar decisiones de orden artístico y ético, las que deben ser asumidas por el dramaturgo y los realizadores del espectáculo. Esto nos lleva a sondear, entre otras cosas, en cuál es el fin de escribir y representar una obra que está cimentada en el crimen político. Este es un nudo que no incluye exclusivamente a las víctimas, acaso al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de una delimitada región. Hacer perceptible la comunidad a las víctimas, contando sus vidas, reconstruyendo sus discursos y representándolos, suponemos que es una obligación ética y moral de los teatristas sensibles con las causas sociales. Desde nuestro acomodo, no hay excusa posible para no representar la violación de los derechos humanos de ayer y de hoy, de no pensar y escribir acerca de los seres asesinados, desaparecidos y mutilados, de hacerlos significar desde su ausencia, borrando el olvido. Muchas gracias y hasta siempre, amigas y amigos.